Quiero que piense por un momento en algo que produzca en usted un miedo profundo. Piense, le ruego, en algo que a usted le produzca un terror, algo que a usted lo aterrorice. Algunos de nosotros nos sentimos aterrorizados al pensar en un hospital. Solo la idea de tener que frecuentar un lugar así nos aterroriza. Otros sienten miedo al pensar en un cementerio. Nada que ver con ese lugar. Y algunos, aunque usted no lo crea, tienen pánico cuando piensan en la escuela. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios temores. ¿Qué tenemos? Nuestros propios temores, aquellas cosas que nos aterrorizan. No tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí. Dígale a la persona que está al lado suyo, no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí. Ese es el título de lo que voy a compartir con ustedes a la luz de la palabra de Dios en esta hermosísima mañana. No tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí. Para Jesucristo, toda experiencia tiene una lección. Él no desperdiciaba nada. Todo, absolutamente todo lo que él vivía tenía una lección. Y la historia que estamos a punto de leer no es una excepción. Esta historia, un hecho real. ¿Qué clase de hecho? Real en la vida de Jesús, tiene sus enseñanzas. Y nosotros debemos de sustraer de esta historia, porque delante de nosotros tenemos valiosísimas y prácticas lecciones. ¿Qué es lo que tenemos delante de nosotros? Valiosísimas y prácticas lecciones. Vamos a aprender sobre, primero, el deseo de Jesús por tener comunión con su Padre. El deseo de Jesús por tener comunión con su Padre. En segundo lugar, estaremos aprendiendo sobre la preocupación de Jesús por sus discípulos. Y por último, en tercer lugar, estaremos aprendiendo sobre las poderosas palabras de Jesús a sus discípulos. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, Evangelio de Marcos, capítulo 6, y vamos a estar haciendo lectura en la palabra de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 6, y comenzaremos en el versículo 45. Y hago lectura de la palabra de Dios en el versículo 45. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Jesús deseaba tener comunión con su Padre. ¿Qué deseaba Jesús? Tener comunión con su Padre. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Ahora, tenemos nosotros que poner especial atención, escúcheme bien, especial atención a la manera como comienza el versículo 45, inmediatamente después. ¿Inmediatamente después de qué? Inmediatamente después de Jesús haberse mostrado a 5,000 hombres y sus 12 discípulos como el Mesías, Jesús tiene la urgencia
de estar a solas con el Padre Celestial. No podemos nosotros perder de vista lo que leemos de los versículos 30 hasta el versículo 44. Y es cierto que estamos leyendo sobre un hecho milagroso. Estamos leyendo cómo Jesús alimenta a más de 5,000 personas, incluyendo a sus 12 discípulos. Pero lo que debe de resaltar para usted y para mí es que esto no fue un acto de magia. Esto no fue un acto de magia. Esta es la manifestación por parte de Jesús como el Mesías prometido a Israel. Es Jesús manifestándose como el Salvador. Y es entonces exactamente después de esta manifestación que Jesús tiene el deseo. Y este es un deseo urgente. ¿Qué clase de deseo es? Urgente. Jesús siente el deseo urgente de tener comunión con su Padre Celestial, de sentarse literalmente a hablar con Él. Ponga atención, mi querido hermano y hermana, mi querido amigo. Si usted y yo queremos que sucedan cosas buenas en nuestro servicio a Dios, si usted y yo queremos no solamente que sucedan cosas buenas en nuestro servicio a Dios, sino que queremos saber cómo hacerle frente a los contratiempos en la vida cristiana, a las dificultades, cuando usted y yo queramos servirle al Señor. Nuestro deseo de pasar tiempo a solas con Dios debe de ser tan fuerte como el deseo que Jesús tenía de pasar con su Padre Celestial. ¿Lo soy yo? Así como Jesús lo deseaba, así como para Jesús era importante, era urgente, era una necesidad, lo debe de ser para cada uno de nosotros. ¿Lo oigo? Debe de ser urgente, debe de ser importante, debe de ser una prioridad buscar el rostro de Dios. Porque de la misma manera como Jesús lo experimentó, lo experimentaremos nosotros. ¿Qué es lo que Jesús experimentó y experimentaremos nosotros? Luchas. Y si usted no está despierto buscando el rostro de Dios, como dice el refrán, camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. Si usted se duerme, el mundo se lo lleva. Los problemas se lo llevan. Los traumas de la vida nos llevan, nos arrastran. Y fíjense bien que esta historia tiene algo de eso. Tiene algo de trauma. Leemos en el versículo 47, lea conmigo. Muy tarde esa misma noche. No sé por qué razón, pero si usted le ha puesto atención a la vida, es durante la noche donde se desarrollan los momentos más difíciles, más tristes en la vida del ser humano. Se muere un ser querido, aunque se mueren a cualquier hora del día, pero con frecuencia es en la noche. Nos pega un dolor. Tenemos un buen día y de pronto llega la noche y estamos enfermos, nos da fiebre, nos da dolor y hay que salir de emergencia al hospital. Muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Recordemos que Jesús se ha quedado en tierra orando. No se nos dice en relación a que Jesús se quedó orando, pero podemos asumir que en esa oración Jesús incluyó a sus discípulos.
Porque Jesús sabía lo que sus discípulos estarían enfrentando esa madrugada. Versículo 48, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Subraye eso si usted puede. Ellos se encontraban en serios problemas. ¿Qué estaban atravesando los discípulos de Jesús? Serios problemas. De esos que usted experimenta, de esos por los cuales usted atraviesa. Porque ningún ser humano, por más creyente que sea, por más fiel que sea, por más comprometido que esté con la causa de Cristo, está exento de vivir, de atravesar, de experimentar dificultades. No podemos nosotros los cristianos vivir engañados. ¿Por qué esto me pasa a mí si yo soy un cristiano comprometido? Bueno, eso le pasa porque mientras estemos aquí en esta tierra, no estamos libres de vivir serios problemas, de pasar por serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Literalmente, estaban luchando contra el viento y las olas. Y tal vez a usted no le guste el mar, no le guste el balneario, no le guste el río, no le guste el agua del todo. Y hay que luchar para que ustedes se bañen durante la semana. Pero aunque a usted no le guste el agua, usted va a tener, mi querido hermano y hermana, que luchar contra el viento y las olas. Sí, usted va a tener que hacerle frente a la vida. ¿Qué va a tener que hacerle frente? A la vida. Usted tiene que tomar decisiones. Unas decisiones serán buenísimas, serán muy buenas. Otras decisiones no serán tan buenas, dicen algunos por ahí. En mi opinión, la decisión que usted tome, esa es la mejor decisión. La decisión que usted tome, esa es la mejor decisión, mientras esa decisión honre a Dios. Mientras esa decisión honre a Dios. Los oigo. Que nuestras decisiones siempre honren a Dios. A eso de las 3 de la madrugada, ¿qué hacían a las 3 de la madrugada en la calle? Digo yo, A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasar de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror. ¿Cuántos de ustedes se identifican con los discípulos? Gritaron de terror porque pensaron que era un fantasma. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¿Cuántos de ustedes creen en los fantasmas? Para mí fue impactante una noche que salíamos de aquí y había una sombra negra ahí al costado de la calle. Mira la sombra negra, la sombra negra, ya, la sombra negra. ¿Todavía tenemos a la sombra negra? Ya no, ¿verdad? Creo que fue ayer o antier. Ayer o antier, ya no me acuerdo, lo que pasa después que uno llega a los 50 años, ya no se acuerda de cuándo son las cosas. Fabricio y yo nos quedamos solitos en la casa y nos sentamos en la mesa a leer la palabra de Dios y estábamos leyendo las escrituras cuando de pronto se oyó un ruido, como que alguien dejó caer algo, y Fabricio y yo nos quedamos viendo. Y le dije yo, oye, hay que ir a ver qué es, porque si no, fue un fantasma. Nada, no fue nada. Pero a veces nuestra imaginación se presta y vuela. ¿Qué hacemos con nuestra imaginación? Volamos. Salimos volando por ahí. Mis hermanos, Jesús ve luchando a sus discípulos. ¿A quiénes vio luchando Jesús? A sus discípulos.
Jesús ve luchando a sus discípulos. Esta es la preocupación de Jesús. La lucha que sus discípulos están sosteniendo. Jesús se preocupa por la lucha que sostienen sus discípulos. Él ve a 12 hombres que le siguen a Él fielmente. ¿Cómo le siguen fielmente? Y probablemente estos hombres están cansados. ¿Cómo están? Cansados. Después de un largo día sirviendo a las multitudes, estos 12 hombres están pasando por un momento difícil en su vida debido a las inclemencias del tiempo. Leemos ahí que ellos luchaban contra el viento y las olas. Estaban peleando contra el viento, estaban peleando contra las olas. Y probablemente tenían temor que se fuesen a hundir, tenían temor que su barca se fuese a las profundidades del lago. Y luchaban por evitar el naufragio. Usted y yo también tenemos nuestras luchas hoy en día. Y luchamos no contra un viento literalmente hablando, ni contra olas literalmente hablando, pero luchamos contra situaciones que tratan de desviar nuestra atención del Señor. Luchamos con situaciones en el hogar, luchamos con situaciones en el trabajo, luchamos con situaciones en la iglesia. Luchamos con situaciones en la calle. Mientras cada uno de nosotros está tratando de servir al Señor. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Servir al Señor. Y esta lucha causa en muchos de nosotros desánimo, desaliento, causa miedo, causa terror. Causa desesperación. Nos desesperamos. Mi amigo, quiero recordarle que aún hoy en día, Jesús sigue prestando atención a sus discípulos. ¿Es usted un discípulo de Jesús? Los oigo. Jesús está prestando atención a su vida. Jesús tiene sus ojos puestos en usted. Jesús pasa tiempo hoy. Escúcheme bien, hoy Jesús pasa tiempo orando por usted, pasa tiempo intercediendo delante de Dios Padre por usted. Cuídame a este hijo tuyo, cuídame a esta hija tuya, en este momento de angustia, en este momento de pena, en este momento de terror, de desesperación en su vida, le dice él al Padre Celestial. Cuídame a este jovencito, a esta jovencita, que no se desvíe de tus caminos. Él está prestando atención. Él sabe lo difícil que lo estás pasando en la casa, en la escuela, en el trabajo. Él sabe, Él no está ignorante. Él no desconoce, Él conoce. Incluso cuando Él no parezca real para ti, de la misma manera que Jesús no pareció real a sus discípulos, cuando sus discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror pensando que era un fantasma. A veces a nosotros, al encontrarnos en situaciones duras, nos parece que Jesús es un cuento, que Jesús es un fantasma. Nos parece que Jesús es producto de la imaginación del hombre. En uno de mis devocionales semanales sobre cuando parece que no hay respuesta, me escribió una señora y me decía en su comentario: no hay evidencia que la oración
cause sanación en la enfermedad de los hombres. Y yo no estaba hablando de sanidad, pero ella sintió la necesidad de sacar aquello de su corazón. No hay evidencia que Dios responda a esa clase de oración. La Biblia es una mentira, escribía ella. Es un cuento. Pude percibir el dolor en el corazón de esa mujer. Pude percibir que probablemente, no sé si sea así, pero probablemente ella atravesó por un momento en el cual clamó a Dios y ella no obtuvo por parte de Dios la respuesta que ella quería. Probablemente Dios le dio otra respuesta, porque Dios sí da respuestas. Lo que no siempre Él va a contestarnos conforme a nuestro deseo. Dios va a responder conforme a su voluntad, no conforme a nuestro deseo. Dios va a respondernos conforme a lo que usted y yo, joven y jovencita, adultos, necesitemos en el momento en el cual estamos atravesando. Lo que necesitemos, no lo que deseemos. Dios no responde a nuestros deseos, Dios responde a nuestras necesidades y según su voluntad. Y esta señora manifestaba el dolor en su corazón por cualquiera que haya sido su experiencia. Dios a ella no le parece real. Y usted y yo no estamos exentos, no estamos librados de vivir algo semejante, de vivir algo así. De que llegue un momento en nuestra vida, en nuestro caminar como hijos, como hijas de Dios, en el cual Dios nos parece que no es real, que es un fantasma, que no existe, que es un cuento de la mitología, que ha sido un engaño. No, mis hermanos, no, mis hermanas. Cuando Él no parezca real para usted y le parezca un fantasma, algo que es producto de la imaginación, permítame decirle que Dios continúa siendo real. Jesús es real. ¿Quién es real? Jesús es real. Diga a la persona que está al lado suyo, Jesús es real. Jesús es real. Él es real. Y Jesús tiene hoy, ¿cuándo? Hoy, Jesús tiene hoy, en este momento, para usted, para cada uno de nosotros. Jesús tiene para ti las mismas palabras poderosas que le dio a sus discípulos. Continuamos leyendo versículo 50. Todos quedaron aterrados al verlo. Todos quedaron aterrados al verlo. En algún momento de nuestra vida, usted y yo hemos experimentado una situación aterradora. Estoy seguro, Juan, tenés una historia. ¿Me has contado alguna de ellas? Caín, tenés tus historias aterradoras. Juan Francisco, Jacinto, Susano, Heidi, Miley, Miguel, todos aquí en este auditorio tenemos una historia aterradora. Hasta los jóvenes tienen una historia aterradora. Aquel día que intentaron copiarse un examen y fueron sorprendidos por el maestro. ¡Qué terror! Usted afanado copiándose del cuaderno ahí en el escritorio, y el maestro parado detrás a sus espaldas. ¡Qué terror el día que lo llevaron a usted a la dirección de la escuela para que hablara con el principal! ¡Qué horrible! Todos pasamos por situaciones aterradoras. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. ¿Qué hizo Jesús? Les habló. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué felicidad, qué dicha poder oír la voz de Jesús! ¡Qué dulce es oír la voz de Jesús!
Espero que usted esté oyendo la voz de Jesús y no la voz del mundo. La voz de Jesús, fíjese bien, Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, estoy aquí. Y esta es una de las frases célebres de Jesús. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Esta frase debe no solamente ser una frase famosa, conocida de Jesús, sino que debe de ser una frase que transforme nuestras vidas. Los oigo. Esto debe de ser algo transformador para cada uno de nosotros. Estas son las poderosas palabras de Jesús a sus discípulos. Estas son las poderosas palabras de Jesús a cada uno de nosotros. Los oigo. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Probablemente los discípulos estaban ansiosos. ¿Cómo estaban los discípulos? Ansiosos, de la misma manera como usted y yo nos hemos encontrado más de una vez. Ansiosos. A cada rato pasamos por el refrigerador en la cocina y abrimos el refrigerador buscando qué comer y no encontrando nada, simple y sencillamente porque estamos atravesando por una situación que ha creado ansiedad en nosotros. Para otros es completamente lo opuesto. Pierden el apetito. Los momentos difíciles, lo que hacen, el efecto que surge en nosotros es robarnos el hambre. Estos hombres estaban preocupados, les preocupaba ahogarse, les preocupaba probablemente perder aquel bote, aquel barquito, aquella embarcación que era el medio por el cual ellos podían ganarse la vida. Me enteraba de un muchacho que tomó el carro de su papá prestado y se vio involucrado en un accidente. Y el carro fue pérdida total. Y el padre del muchacho mostró más preocupación por su automóvil que por la vida de su hijo. Así somos los seres humanos, muchas veces desinteresados por la vida del ser humano y más preocupados por los bienes materiales. Pero podría ser de que la preocupación de este padre haya sido porque ese es el medio por el cual él se gana el pan de cada día. Tenemos hombres que están ansiosos, que están desesperados, pero las palabras de Jesús para ellos son: no tengan miedo. Y esas palabras igualmente aplican para usted y para mí en el día de hoy. ¿Qué está causando en ti ansiedad? ¿Qué te está robando la paz? Jesús te está diciendo: no tengas miedo. ¿Qué está diciendo Jesús? No tengas miedo. Ahora, Jesús quiere que tú sepas que cuando estés atravesando por una situación que produce miedo, que produce ansiedad, que te produce terror, que te produce pánico, tú debes de sustituir ese miedo con el ánimo. Esas son las siguientes palabras que Jesús, o frases que Jesús le dice a sus discípulos: tengan ánimo. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Tengan ánimo. Cuando tengas miedo, necesitas entonces sustituir ese miedo con ánimo. Ten ánimo. Jesús conoció a sus discípulos. Él sabía de qué estaban hechos estos hombres por dentro. Él conocía sus debilidades y en este momento Jesús afirma para sus discípulos que la situación que están enfrentando requiere de ánimo. ¿De qué requiere? De ánimo. ¿Para qué? Para enfrentar la dificultad, para enfrentar la pena, para enfrentar el dolor.
se requiere de ánimo. Para no dejarte vencer por el dolor, para no aterrorizarte por la adversidad en tu vida, es importante que cobres ánimo y que cobres ese ánimo a través de la palabra de Dios. ¿A través de qué vas a cobrar el ánimo? De la palabra de Dios. Va a ser la palabra de Dios el medio por el cual vas a lograr ser fortalecido, vas a ser animado, vas a ser restaurado. Y fíjense bien, ponga atención. Entonces, versículo 51, entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. Qué hermoso poder escuchar la voz de Jesús. Qué dulce es escuchar la voz de Jesús, que trae calma a la vida del ser humano, que trae paz a la vida del ser humano, que trae tranquilidad a la vida del ser humano a pesar de la tormenta. Y Jesús, si Él quiere, Él puede calmar la tormenta, como lo leemos aquí. El viento se detuvo. ¿Saben qué, mis hermanos? Como creyentes en Cristo, si hay algo que usted y yo debemos de comprender, es que Jesús está en nuestra barca. Jesús está en nuestra vida. En medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio del trauma, Jesús está en la barca. Fíjese bien la última frase que leemos ahí en el versículo 50. Yo estoy aquí. Yo, está diciendo Jesús, estoy aquí. Así como Jesús les está diciendo a sus discípulos que se calmaran, que se tranquilizaran, porque Él estaba en control de la situación, Jesús nos está diciendo hoy en día, yo estoy aquí, tranquilo, calma, yo estoy en control. Yo estoy aquí. Literalmente Jesús está aquí. ¿A dónde está Jesús? Aquí. Literalmente Jesús mora en el corazón de todo creyente. Entonces Jesús está aquí. Ahí es donde Jesús está. Literalmente. Físicamente Jesús está aquí con nosotros. Él no nos deja a la deriva, no nos desampara, no se olvida de nosotros. Jesús está aquí. Ahora, fíjense bien cómo leemos en el versículo 52. Ellos están todos totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Ellos no entendían que Jesús se les había manifestado como el Mesías, prometido a Israel como el Salvador. Pero esto es algo que usted y yo lo hemos entendido, amén. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Esto, mis queridos amigos y hermanos, esto, mis queridas hermanas jóvenes, es algo que usted y yo tenemos que creer. Es algo que usted y yo, una vez que lo creamos, experimentaremos la paz. ¿Qué vamos a experimentar? Paz. Vamos a experimentar calma, una calma que solo puede venir de Jesús, incluso en medio de la tormenta. A menos que su corazón esté demasiado endurecido para entenderlo. Si tu corazón está duro para entenderlo, en la dificultad, en lugar de salir del miedo, en lugar de salir del terror, del pánico, de la depresión, vas a permanecer en Él.
Yo no estoy diciendo que no vamos a pasar por terror, por pánico, por miedo, por depresiones. Yo no estoy diciendo eso, sí. Pero seamos cuidadosos de que nuestro corazón no esté demasiado endurecido para comprenderlo, como leemos al finalizar el versículo 52. Tenga mucho cuidado, mi hermana, que su corazón no esté duro, que su corazón no esté encallado. Y usted lo pueda ver quién verdaderamente es Jesús. ¿Cómo está tu corazón? Pregúntese usted en este momento, ¿cómo está mi corazón? ¿Usted cree que Jesucristo es su Salvador? Si usted no ha confiado en Jesucristo como su Salvador, hay una urgencia, hay una necesidad imperante, y es la de detenerse a meditar sobre el verdadero significado del nacimiento, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y si usted no ha confiado en Jesús como el Salvador, deténgase en este momento a hablar con Dios. ¿Qué tiene que hacer? Hablar con Dios y pedirle que le dé un corazón arrepentido, para que de esa manera usted pueda volverse a Él, y al volverse a Él lo haga a través de la fe, y únicamente a través de la fe en Jesucristo. Pero tengo que preguntar de nuevo, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está tu corazón ahora que eres un creyente en Cristo? ¿Entiendes realmente quién es Jesucristo? ¿Lo entiendes? ¿Entiendes lo que Jesucristo te ofrece en el versículo 50? No tengas miedo. Ten ánimo. Y lo más importante de todo esto es lo que leemos al finalizar el versículo 50. Es una promesa, es una garantía. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Recuérdelo. Usted puede olvidarse de todo lo que yo he dicho, pero no se olvide de las palabras de Jesús. No se olvide que Él le ha prometido a usted, de la misma manera como lo prometió a sus discípulos, estar con usted. Yo estoy aquí. Dígalo conmigo. Yo estoy aquí. Vamos a orar. Le invito a cerrar sus ojos. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Oramos.